Muy bien. Hermanos, nos vamos a ir directo a trabajar. Esta es la parte 2. Estamos viendo cómo se hacen las cosas. Es la clase 5. ¿Me pueden decir, hermanos, esta es en equivalencia la misma imagen? Bueno, la misma escena, no es la misma imagen. ¿Qué ven ahí, hermanos? Por favor. A Pedro. Ok. ¿Qué más? Caminando sobre el agua. El intento de Pedro de caminar en el agua. Es correcto. ¿Y qué pasó? Hay dos elementos que tenemos que atender de esa escena. Le pide a Cristo que calme las aguas. Bueno, La fe, hermano, cierra. ¿perdón? La fe. La fe es un elemento muy importante, pero antes, ¿qué es lo que sucede? Sobresaltaron por la tempestad. A ver, una situación es la tempestad, hermanos. Ven el oleaje turbio, pero no se refiere cuando Cristo calmó la tempestad. No es Es ese evento. cuando lo ven a él y no lo reconocen. ¿Perdón? Cuando lo ven a él caminar y no lo reconocen. No, perdón, no es el evento. Hermana Miriam, Edilia. Hermanos, colaboradores ya están están habilitados como coanfitriones. Si pueden apoyarme, por favor. Dice coanfitrión, alguien que no es. Sí, hermanos. Te habla de cuando Pedro, el Señor lo llama y él, porque lo ve sobre las aguas y le llama a Pedro, él empieza a caminar, pero en un momento él empezó a temer y ahí es cuando empieza a hundirse. Y el Señor le dice, Ya no escuchamos la última parte, hermana. ¿cómo? Ya no escuchamos la Cuando última parte. Pedro empieza a caminar, eso, y empezó a temer, a tener miedo, entonces ahí se empezó a hundir. Pero el Señor le dijo que hombre de poca fe, le da la mano, ¿cierto? Y lo salva, lo alza, lo levanta. ¿En eso me escuchó? Sí, 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 ese es correcto. Esa es la situación. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, uno, Pedro intenta. La hermana Miriam tiene levantada su mano. Sí, sí, está hablando. Sí, es el comentario anterior. Ah, bueno. Gracias, hermana. Ok. Denme un segundito. Tengo que parar un momentito la grabación. Denme un segundito, hermanos. Les recuerdo que tengo que, por cuestión de trabajo, tengo que contestar algo. Un segundito. Pero sí, es el evento. Pero son dos situaciones. Una es el intento de Pedro de caminar. De hecho, camina. ¿Y qué es lo que hace? Creo que un poco en la fe. Empezó a tener miedo se estaba hundiendo a causa de ese temor, de la poca fe que él tenía, digamos. Que eso es lo que le dice el Señor a él. Y yo creo que nos pasa eso a veces. Podemos fortalecer nuestra fe para no hundirnos a veces en las pruebas o los temores, siempre confiar en el Señor, ¿no? Creo que es una demostración de lo que debemos De lo que debemos, ¿qué, perdón? aprender.
aprender a confiar en Cristo plenamente, no tener miedo, porque a veces, muchas veces, siempre, a pesar de tener un testimonio fuerte, a veces podemos caer en eso, si no nos hacemos a la oración y a la comunicación, tanto con nosotros, ¿no? Vamos a caer quizás quizás, bueno, en ese tiempo él estaba conociendo y tuvo miedo por la turbulencia del mar y temió un poco y ahí empezó a hundirse. Y en nosotros también, en nuestra vida es algo también que nos puede suceder. No en el mar, pero en el mar de las dificultades o de las pruebas. Ok. Ok, ahora, la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nuestra historia familiar. Ajá, obvio. La clase es sobre eso, pero ¿qué tiene que ver con... Ay, La falta de fe de Pedro se puede relacionar con nosotros cuando no estamos haciendo nuestra labor como trabajando con nuestros familiares muy bien, fallecidos. muy bien, gracias. Muy bien, Lupita. Hermana Carlina Torres. Hola, sí, buenas noches. Digo buenas noches para acá, son las 10 de la Ah, noche ya, en acá Buenos también es la Aires. noche, hermana. Ah, perfecto, gracias. Yo lo relaciono con que muchas veces estamos como Pedro cuando intentamos hacer algo, empezamos bien, pero en el camino después como desfallecemos. Nos faltan las fuerzas o quedamos a mitad de camino. Y si yo, por ejemplo, lo tengo que relacionar con genealogía, es cuando me frustro con algún lote y lo dejo de indexar porque no entiendo, o cuando quiero acrecentar mi árbol con datos y no encuentro dónde buscar y me frustro también y por ahí puedo abandonar por semanas o meses y también es una falta de fe eso, ¿no? El de no confiar que lo puedo hacer y seguir intentando para llegar hasta el barco. Es empezar y luego titubear y abandonar al punto que uno se hunde, ¿no? Tal cual como a Pedro. Pero también, si me permite, lo que rescato de esta historia con El Salvador es que para él no hay nada imposible. Él le dijo a Pedro que avance como si caminar sobre las aguas fuera algo normal. Y realmente, bueno, uno no se imagina caminando sobre las aguas, la verdad que no. Pero él lo pidió como si fuera algo como, ven, ¿no? Y después cuando se hundió le dijo, hombre de poca fe, o sea, ¿por qué dudó? Eh, para El Salvador no hay nada imposible. Somos nosotros los que flaqueamos y desfallecemos en el camino. Híjole, hermana, fue extraordinario lo que mencionó. Muchas gracias. Gracias. Regularmente, hermanos, a ver, alguien más levantó la mano, déjenme ver. No veo. No, disculpe, hermano, fue hecho sin querer. Ok, pero Mónica ahora, lo tiene levantado, hermano Cielo. ¿quién? Mónica. Mónica. Sí, gracias, hermana. Liz. Hermana Mónica. Sí, hola. Sí, De Argentina, Neuquén. ¿Qué tal? bienvenida, hermana, gracias. Bien. Sí, comparto plenamente lo que la hermana acaba de decir y creo que en ocasiones nos cuestionamos cuando empezamos a ver milagros dentro de los descubrimientos que hacemos. Nos cuestionamos y como que pensamos que no puede ser posible tal vez, ¿no? Y en cuanto nos cuestionamos ese tipo de cosas, tal vez nos perdemos en el intento, ¿no? Yo creo que necesitamos continuar cuando aparecen, a mí me ha pasado de que aparecen por ahí nombres y yo digo, no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo, de qué manera? Y de dónde vino? Y a lo mejor pierdo el camino de por dónde venía por empezar a cuestionar cosas. Yo creo que tenemos que confiar plenamente en el Señor y que estas cosas suceden así.
milagro y no las tenemos que cuestionar, ¿no? El Señor prepara el camino para todo. Muchas gracias, hermana. Bastante. Están comentando cosas muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Y voy a cerrar con esto, precisamente. Hermanos, cuando yo comencé a decir sobre Pedro, dije el intento de Pedro de caminar sobre el mar. De hecho, sí caminó, hasta ahí dije. Sin embargo, Pedro sintió miedo, sintió temor, y quiero decirles algo, hermanos, que desde hace algunos años rige mi vida. Alguien me enseñó, no es frase mía, me la he apropiado, pero no es frase mía. El miedo, la fe no es compatible con el miedo. La fe no es compatible con el miedo. Y déjenme decirles, hermanos, el que Pedro sintiera temor era obvio que no iba a poder continuar. Cuando una chispa de miedo entra, las cosas no van a suceder. Entonces, hermanos, tenemos que apartar el temor y llenar nuestra cabeza con otras cosas para que no dejemos entrar el miedo. A Pedro le intimidó el mar, pero Pedro era un pescador. Él no tenía miedo de ahogarse. Él era un pescador, sabía nadar. Pero las condiciones en las que estaba el mar, por eso ustedes lo ven, decimos los costeños, el mar está picado. Cuando está en esa situación, hay una posible tormenta, como ustedes pueden ver. El viento debió haber estado muy difícil. Y déjenme decirles, hermanos, a cualquiera de nosotros nos hubiera dado no temor, pánico de estar ahí en ese momento. Estoy seguro que sí. Aquí la situación, hermanos, es la siguiente. Dejando de lado la situación de Pedro, el temor, todo. Pensemos en nosotros y en Family Stars. A veces nos sentimos hundirnos porque no encontramos lo que estamos buscando. Pero siempre va a estar el Señor ahí para sacarnos de ese atolladero, de ese problema, y nos va a ayudar. A lo mejor no como nosotros quisiéramos, pero Él va a ayudarnos. Yo creo que todos, y si no les ha pasado, ahorita lo comento, yo creo que todos, o casi todos, hemos tenido esa experiencia de no encontrar, y han pasado mucho tiempo, pero el Señor abre las puertas y entonces encontramos la información o a las personas que estamos buscando. Esa es una gran. Y los que no lo han experimentado, pronto lo hagan. Hermanos, hoy vamos a irnos a la clase. Sin embargo, vamos a analizar algunas situaciones relevantes. Voy a dejar de compartir. Y quiero preguntarles, ¿qué vimos la semana pasada? Los que estuvieron, ¿qué vimos la semana pasada? Por favor, levanten su mano para que pueda ser en orden y no hablemos atropelladamente, si son tan amables. Alguien levantó la mano. Hermano Mendoza, el hijo pródigo. Estábamos viendo todavía lo de ingresar. Agregar. Lo voy a colgar, lo voy a degradar. A hijo más pródigo todavía. Agregar y ay, se me ve la otra palabra. Cuando estamos agregando datos nuevos. Editar. ¿Cómo? Editar. Editar.
Evitar exactamente, perdón, si es que se me van los términos. Es lo que Ok. todavía estábamos viendo. Hoy vamos a ver fuentes, ¿no? No, espérame, ¿qué vimos la semana pasada? Y eso fue hace 15 días. Sí, Pero repetimos un poquito. seguimos un poquito la semana pasada. Ok, ¿qué vimos la semana pasada, hermanos? ¿Alguien más? Gracias, hermano Mendoza. De nada. No, nadie. Híjole. Hermano, yo no tengo manito en mi teléfono, pero sí quiero decirle que habíamos visto el perfil, las personas, los acontecimientos de las personas que son importantes, que arrojan fuentes de forma directa, y también hablamos acerca de la historia familiar de cada uno, que podemos darle un contexto o una personalidad. ¿Es así? Es lo último. Precisamente es la parte última. Pero ¿cómo se llama eso? Ya puedo decir que soy muy mal maestro o mal instructor. a- hablar de la identidad de cada persona. Sí, tienen la idea, hermanos, pero ¿cómo se llama esa parte? Personalidad. Darle Sí, no, pero ¿cómo se llama en personalidad. Family Search, hermanos? Ah, Perfil. ¿Cómo se llama? El perfil. El ID. Estábamos en... Híjole. Bueno, disculpe, recién acabo de ingresar, ¿puede hacer la pregunta? Gracias. ¿Cómo se llama a eso que, más bien, qué vimos la semana pasada? Me están mencionando partes de la personalidad de la persona, pero no me dicen claro cómo se llama. El perfil. Perfil es todo el cuadro que vemos de la persona, los datos. A ver, una cosa es información esencial, luego vienen otra cosa, y más abajo vienen la información de la familia. Lo esencial y lo que no es esencial, hermano. Eso es parte de ello. Yo quiero que me digan cómo ¿se acuerdan? Arriba viene, en el perfil viene información esencial. Nombre, género, nacimiento, bautizo, defunción y entierro. ¿Ok? Los detalles. Son datos personales. Las fuentes que fuentes. las fuentes que acreditan la veracidad de la fecha. No hemos visto ¿Verdad? fuentes. No hemos visto fuentes. Vimos un pedacito. Otra información, acontecimientos, hechos y datos. Exactamente. Ajá, Otra información fue lo que vimos la semana pasada. Le dimos más énfasis ahí. ¿Correcto? ¿Y qué tiene esa otra información? Puede se ser pueden ver datos. algunos números alternativos. Manos, hermana Miriam. Les comentaba que decía que las personas tienen acontecimientos que dicen que son lo que arrojan a fuente de forma directa, dándole contexto a una historia familiar o personalidad. Eso es lo que manifesté yo. Sí, hermana, pero en específico, ¿qué es lo que tiene esa parte? Denos El ejemplos. contexto, la historia familiar de cada uno que demuestra. Tiene que ser un poquito más específico. Hermana Iria, gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Pues son los acontecimientos, por ejemplo, si el documento dice que son padrinos. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? ¿Qué más? ¿Qué otros datos? ¿No? A ver, hermanos. ¿A qué se dedicaba? Si tuvo alguna otra relación, como se mencionó, si fueron padrinos, testigos, si cambió de residencia, si pertenecía a alguna denominación religiosa, etcétera.
Entonces podemos poner incluso nombres alternativos, podemos poner mucha información, ¿sí? O sea, ¿cómo se Migración. conoció Elvira? Con otro ¿Perdón? nombre o apodo. ¿Perdón? ¿No? O un sobrenombre, un apodo, o Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Cómo sacamos esa información? de las fuentes, De los documentos. documentos que hay. De los documentos. No se llaman fuentes hasta que no los mandamos a fuentes. Ok. ¿De acuerdo? Son de los documentos documentos. históricos. Son los documentos que constan de quién es, cómo se llamaban, cómo se le conoció o qué tipo de informaciones se trata. Puede ser de bautismo, puede ser de boda, puede ser de función o puede ser de alguna otra cuestión donde dan testimonio de la persona. Es correcto. Bueno, ahora quiero que piensen en esto. Nos quedamos aquí, ¿cierto? Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Yo es la Sí, claro. primera vez que quería saber, ¿es esencial que tengamos que poner toda esa información? Porque yo estoy trabajando, pero la verdad que no he puesto nada en cada familiar que estoy trabajando, mandando al templo. Tengo que poner las características de lo que yo conozco, porque a veces antiguo no conozco nada, pero no sé a veces dónde encuentro, cómo encuentro. Eh, Estoy recién, no soy muy erudita con la tecnología, con la computadora, aunque estoy tratando de aprender, y menos en genealogía. Así que yo busco de la información que tengo más a mano y mando al templo, pero no he puesto esa información de los familiares. ¿Tiene que hacerse siempre? Ok, hermana, mire. Le voy a decir varias cosas de lo que usted mencionó. Uno, ¿le parece bien que contestemos al final de la clase su pregunta? Sí, por favor, disculpe. Porque sí la vamos a contestar. Número 2. Aunque usted sea nueva en estos asuntos, el propósito de esta clase es lo mismo y le invito a que vea las clases anteriores para que usted pueda ver, están grabadas, las encuentra en YouTube y pueda ir viendo desde el inicio cómo conocer la plataforma y ahorita de las clases que llevamos, que usted pueda saber cómo se hacen lo que ya hemos visto. Tercera situación. No es la única que tiene fobia a los dispositivos, ya sean móviles o fijos, pero muchos le tenemos miedo. No se preocupe, no es la única. Entonces, la idea es que aquí va a aprender cómo puede trabajarlos, ¿de acuerdo? Quiero que se enfoquen, hermanos, y ahorita se va a ir dando cuenta, porque la respuesta me la va a dar usted, hermana. De hecho, me la tienen que dar todos. Ok, voy a cambiar de imagen. ¿Saben quién es esta persona? ¿Este personaje? Es mormón. Mormón. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? Sí. Yo No. sí. No es mormón. ¿Y este? Moroni. El Capitán Moroni. El capitán Moroni. Perfecto. Hermanos, Moroni, cierto. ¿Qué relación tiene el capitán Moroni con Mormón? Hermanos, Padre e hijo. espérenme, no se me confundan. Hermanos, lo que vamos a ver con estas imágenes es determinante de todo el resto de la clase. ¿Qué relación tiene el capitán Moroni con Mormón? Y ahí el nombre de nosotros los mormones, que realmente Moroni fue el que luchó, o sea, y sigue ahorita luchando realmente para que nosotros sigamos siendo con el mismo nombre de él.
Bueno, Mormón Aunque es un nuestra iglesia se historiador. llame la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de ahí tomó el nombre de mormones. gracias, hermana Ruth, pero no es la Mormón fue un respuesta, historiador, hermanos. hermanos. Hermana Miriam, permítame, necesito que levanten las manos porque si no, se me complica. Hermana Miriam, la pregunta es, ¿qué relación tiene el capitán Moroni con Mormón? Vivieron en épocas muy diferentes. Hermana Miriam. La descendencia, digamos, era un familiar. No, ¿Verdad que no? no tenemos la certeza de que haya sido descendiente mormón de Moroni, hermano. Ah, No hay bueno. un indicio, no hay indicaciones de ello. Gracias, hermana. Hermano Mendoza, ¿tiene la mano levantada? Sí. Dígame. ¿Qué relación Bueno, tiene? Mormón fue un historiador quien recopiló toda la historia del libro de Mormón. ¿Sí? Y el capitán Moroni, él fue uno que luchó por la libertad y fue fiel al Señor para que el pueblo de Nefita pudiera ser libre y que se esforzaran por seguir a Jesucristo o al Padre. Correcto. ¿Y? Y los dos estaban luchando por un principio o por un objetivo general. Gracias, hermano Mendoza. Familia Lemos. Buenas noches. Buenas noches. Pues pienso yo que los dos luchaban por la verdad y lucharon por llevar unos registros y guardar los registros de los antepasados y guardar registros de cómo habían sucedido los hechos para que en un futuro las personas pudieran leer esos registros y pudieran saber qué había sucedido. Gracias, hermana. Moroni, no hay información de que él haya llevado registros, hermana. Obispo, ¿levantaste la mano? Obispo Sotelo. No. Ah, ok. Correcto, te vi ahí cerquita. Muy bien. Nadie me está diciendo qué relación tenían, hermanos. El hermano Mendoza dijo claramente que Mormón, entre algunas de sus actividades, fue historiador. Y que Moroni, pues, fue un militar. Totalmente de acuerdo. Yo pregunto, ¿qué relación tienen, hermanos? Es la última vez que pregunto. ¿Puedo decir algo? Me imagino que los dos Hermana, tenían algo en hermana, común. perdón. Miriam. Ok, hermana Miriam. Y el Moroni luchaba por defender la familia y su religión, ¿cierto? Y la religión. Y Moroni, Mormón, escribió y compendió todo eso para que se conservara también, digamos, la religión, la creencia en Cristo realmente, las cosas que eran, que nos hablan y nos enseñan, las cosas que nosotros ahora, Él lo hizo para nosotros, para este tiempo. Yo creo que los dos defendieron eso, era una manera de defender. No sé si estoy equivocada, hermano. Digamos. Casi perfecto, hermana Miriam. Casi perfecto. Es cierto, hermanos. El capitán, Mormón escribió los relatos de el capitán Morón. Vamos a ver qué es lo que escribió, ¿les parece? Ojalá y ustedes puedan buscar en sus dispositivos o en sus libros físicos Alma 43. Y si me permiten, voy a leer el versículo 16 y luego el 17. Fíjense lo que escribe Mormón. Y el jefe de los nefitas, o sea, el hombre que había sido nombrado capitán en jefe de los nefitas, y el capitán en jefe tomó el mando de todos los ejércitos nefitas y se llamaba Moroni. Y Moroni tomó todo el mando y la dirección de sus guerras. Y no tenía más que 25 años de edad cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos nefitas. Dejo de compartir. Ojalá alguien tenga ahí
Alma 43. Yo quiero preguntar, hermanos, nuevamente, fíjense, está diciendo que está dando una descripción, un relato de que Moroni tomó todo el mando del ejército nefita. Obispo. También Mormón tenía a su mando a todo el ejército nefita. También fue un líder guerrero. Ahí empezamos a tener esas relaciones. Muy bien, Sí. adelante, obispo. Y también era muy joven cuando fue el líder de todo el ejército, fue muy joven. ¿Cuántos años tenía? Creo que como 13. No, tampoco. ¿No? Es que dice que era grande de estatura y Exactamente. Vámonos a Mormón. Vámonos al libro. Andaba como 17 años más o menos. Vámonos a Mormón, por favor. Tenía 15 años. No. Le faltó tantito. ¿En qué? Mormón 2, por favor. ¿En dónde, hermano? Casi, hermano Acevedo. Le sobró. Mormón 2. Fíjense, versículo 1. Y aconteció que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerra entre los nefitas y los lamanitas. Y a pesar de mi juventud, yo era grande de estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo. O sea, el caudillo de sus ejércitos. No estamos hablando que fue un capitancito. No, lo nombraron jefe. Caudillo de todos los ejércitos. ¿Ok? Es capitán en jefe, ¿no? Exacto. Y el versículo 2 impresiona. Aconteció pues que a los 16 años de edad salí contra los lamanitas a la cabeza de un ejército nefita, de modo que ya habían transcurrido 326 años. ¿Cuántos años tenía? 16. Hermanos, voy a volver a compartir. Y dice, y Moroni tomó todo el mando y dirección de sus guerras. Y no tenía, esta expresión, hermanos, a mí me sorprende de manera impresionante cómo Mormón dice, y no tenía más que 25 años, o sea, estaba resaltando que era un joven, que era muy joven Moroni. Ahora hago la pregunta. Estoy haciendo preguntas con trampa, hermanos, ¿eh? Es lo que veo. Hermanos, cuando escribió Mormón, cuando hizo la recopilación, ¿cómo qué edad tendría más o menos? Aquí está, vamos a elucubrar, ¿eh? ¿Quién tenía? ¿Quién? Mormón. ¿Mormón? ¿Cuántos años tenía? Estaba haciendo el resumen, escribiendo todas estas historias. Algunos 40. De 30 a 40 años. Gracias, obispo. Sí, más o menos de 30 a 40 años. Más o menos. Ok. Ya había sido capitán en jefe del ejército de nefita. Qué impresionante que él haya escrito cuando fue 9 años más joven el mismo cargo que Moroni. Y lo dice con una expresión de admiración. Y no tenía más que 25 años. Les voy a hacer otra pregunta. No es capciosa, es con trampa. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tanto lo impresionó? ¿Qué tanto impresionó Moroni a Mormón? La edad. No. ¿Qué tanto? Entre muchas cosas, eso lo sorprendió, pero ¿qué tanto impresionó el capitán Moroni a Mormón? Demasiado, ¿no? Sí, ¿qué tanto? Mucho, ¿no? ¿Qué tanto? Pues necesitamos que ponga la escala. Es muy fácil, hermanos.
tanto lo impresionó. Sí, Bertita, sí, habemos muchos. O sea, tanto lo Hermano, impresionó. ¿cómo? ¿Perdón? No, hable. Ok. Tanto impresionó el capitán Moroni, fíjense, el capitán Moroni a Mormón, que le puso a su hijo Moroni. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo habrá impresionado? Por la valentía, por la fe que tenía Moroni, el capitán, y por la inteligencia. Bueno, él buscaba la ayuda del Señor siempre para las estrategias que usó para defender al pueblo y ganar las guerras. Me imagino que por todo eso, aunque Mormón era mucho más joven cuando fue también capitán, ¿cierto? Y también luchó. Bueno, voy a contestar esta pregunta, hermana, por paralelismos. Y ahorita claro. Miren, hermanos. Mormón inició siendo mucho más joven que Moroni para ser capitán. Y si ustedes se dan cuenta, y aquí es donde voy a hablar de los paralelismos, de casi muy pocos personajes, Mormón da una descripción tan especial que incluso utiliza paralelismos al comparar a Moroni con Amaliquía. ¿Recuerdan estos? Este capítulo donde dice, y si todos pudieran ser como el capitán Moroni, Satanás no tendría tanto poder. Pero hizo comparación, hizo un paralelismo precisamente con Amaliquía. Y después está otras expresiones muy interesantes del capitán Moroni. Por eso vuelvo a repetir, un segundo. Tanto fue la influencia que pudo escribir y escribir y escribir muchísimo. Insisto, estamos hablando de qué capítulo les mencioné en Alma. 43. Correcto. ¿Y hasta qué capítulo se deja de hablar del capitán Moroni? 62, casi 20 capítulos hablando sobre un personaje. Claro, hubo diferentes eventos, pero en forma general se está hablando durante casi 20 capítulos. Ningún personaje tiene tanto en todo el libro de Mormón. Obvio, Nefi, su historia, son 2 libros, y el segundo Nefi prácticamente no se habla sobre su historia. Aquí la situación, hermanos, y quiero resaltar esta parte. ¿Qué tan impresionado quedó que a su propio hijo le puso, o de sus hijos, le puso a uno Moroni? Bueno, ¿y por qué hablamos de todo esto, hermanos? Cuando comenzamos a hablar de estas situaciones, yo les dije que pusieran mucha atención porque es precisamente lo que estamos haciendo en Familia Seduce. Fíjense, Mormón recaba datos, información de las planchas y de diferentes archivos que llega a tener, de diferentes documentos, y conoce y describe la personalidad del capitán Morón. Él obtiene la información leyendo esos registros, esos documentos, y plasma esa información. Hermanos, toda esta clase, todo este rato hemos estado hablando precisamente de algo que es extremadamente relevante y que casi nadie le da importancia. Son esos otros detalles que regularmente no le damos la atención. Casi todos nos vamos con las nombres, fechas y a veces lugares para poder realizar las ordenanzas. Pero nos olvidamos
del personaje, de quién estamos conociendo, escribiendo. La labor de Mormón de describir a un personaje, y ustedes podrán ver, Mormón prácticamente es el que hace el resumen de todo el resto de la historia, es extraordinario cómo explica quiénes son esos personajes. Les voy a hacer una pregunta en lo que abre la siguiente cosa que vamos a ver. Hermanos, ¿quién era Abinadí? Era un Un profeta. profeta que el rey Noé, cuando él reinaba, estaba haciendo todo lo contrario de lo que deberían de haber estado haciendo. Se olvidaron Correcto. del Señor. Entonces había mucha iniquidad y él fue a testificarle de la iniquidad que estaba cometiendo el pueblo. Muy bien, Bertita, correcto. Gracias, hermano Mendoza. Era un profeta, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde salió, hermanos? Se los dejo de tarea y lo analizamos, para que lo vayan pensando y lo analizamos al final. Correcto, hermanos, ustedes pueden ver este perfil. Esto es con lo que nosotros nos vamos, información esencial. Con esto yo ya puedo hacer las ordenanzas, miren, ya están hechas. Y esto es relevante para que yo pueda conocer, bueno, quiénes son los hijos, aquí me faltan los padres y los hermanos. Es importante para que yo continúe de la cadena hacia arriba o hacia abajo, depende del punto de vista. ¿Ok? Pero esta información, hermanos, que casi todos la dejamos pasar, es sumamente relevante. Esta es la historia real de la persona. Estas dos secciones, hermanos, es la historia de quien estamos trabajando. Insisto, desafortunadamente no le damos la relevancia necesaria. Oigan, voy a ser muy honesto. María Gregoria Navarrete nació en 1800. Ni idea de quién es ella. ¿Cómo voy a poner información ahí si ni siquiera sé quién es? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Nadie? ¿Podríamos ir a documentos? ¿Perdón, hermana Iria? ¿Podríamos ir a documentos ¿Cuáles para después documentos? compartirlos en fuentes? Podemos ir a las fuentes. Ahorita voy a aclarar ese punto, pero podemos ir a las fuentes. Extraordinario, hermana. Ese es el chiste. Tenemos que ir a las fuentes para recabar la información. Entonces, yo me meto a esta fuente. Hay que recordar, hermanos, que debemos de conocer los términos. Esto se llama documento y esto se llama registro. Entonces, aquí en este registro me dice que ella se llama María Paula Galeana Nava. Ah, chico, pero es María Gregoria Navarrete. Entonces, ¿quién es María Paula Galeana Nava? Ah, pues debe de ser la hija. Es mujer y el nombre del padre se llama Albino Galeana. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, hablábamos de Navarrete, Nava. ¿Ok? El nombre de la madre, aquí está, María Gregoria Nava. Y acá aparece como Navarrete. Es una cuestión de verificar ese punto, que es mujer. Y la fecha del acontecimiento es el 5 de julio de 1817. ¿Qué significa que el tipo de acontecimiento es christening? Nacimiento. Bautismo. Bautizo. Bautizo. No es nacimiento, es bautizo.
¿ok? El lugar y probablemente la parroquia, catedral, iglesia. Ok, aquí me está dando ya en este registro un resumen de la información. Ok. ¿Qué me pueden decir ustedes de María Gregoria leyendo esta información? Bueno, ya está dando testimonio quién es, ¿no? Y en la fecha que nació. No, ella no nació en esa fecha, hermano Mendoza. Entonces, Solamente que es la madre de María Paula Gallego. Exactamente, tuvo una hija que fue bautizada en esa la hija. fecha. Ujú. ¿Qué otra información, hermano? El lugar que, ¿dónde fue? Que era vecina de ese lugar. Por lo menos vivió en alguna época de su vida ahí en ese lugar. Exacto. Que otra, hermanos, que no se dice, pero que es evidente, perdón. Hermano, dice lugar de acontecimiento y más abajo dice lugar de acontecimiento, entre paréntesis, original. ¿Es correcto? ¿A qué se refiere eso? Que posiblemente en original está una jurisdicción más, ¿no? De Hermana, Tepoztlán. se refiere a que es ¿Verdad? la iglesia o la parroquia. Bartolomé. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué me está diciendo? No me lo dice explícitamente. Se puede Es decir que donde es algo la- católico, ¿no? pero ella, Exactamente. Si se hizo un bautizo, es que eran, Es un registro parroquial, es un registro Parroquia parroquial. es correcto. Quiere católico, decir que eran, ¿de qué católico, denominación religiosa? católicos. Católico. Muy bien. ¿Qué sucede si yo de pura casualidad, y ojalá me diera esta situación, que este fuera el documento que dio origen a ese registro? Ojalá. Vamos a ver. Perdón que esté lentón. Aquí está el documento. Es la misma fecha. A veces en los documentos tiene información valiosísima. Algunas ocasiones nos dice a qué se dedicaba, si eran casados civilmente o legítimamente, mejor dicho. Miren, independientemente de que este sea o no el documento, que no es, díganme qué dice aquí, en esta sección hasta abajo. Aquí. ¿Cómo dice? Eran indios. Indios, aunque se oiga discriminante, me refiere a que no eran blancos. ¿Sí? Estamos hablando, este tampoco es, era que 17 de julio, ¿no? Entonces, debe de estar aquí. Muy bien. O sea, María Paula, este es el registro. Vamos a leerlo. Dice, en el pueblo de Tecpan, a 5 de julio de 1817, en la pila bautismal, en esta parroquia, la ve, no me acuerdo, de don José Salvador Muñoz, cura, juez eclesiástico de este partido, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a una párvula. Nuevamente encontramos esa palabra, párvula. Española. Española. A diferencia de los otros registros que dice indios, ok, española. ¿Cuál es la diferencia entre que sea española e india? Ninguno, pero me está diciendo cómo estaba siendo considerada. Esto, hermanos, es parte de la historia. Esto va ¿a dónde? A otra información. Exacto.
Otra información. Eso va. Nada más de que abra. Esto va aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Nombre alterno? No, no, no. Ahí se ve raza. De este pueblo. Ok, era española de este pueblo. ¿Qué significa, hermanos? Todos los que estamos en esta clase, no importa el país, podemos entender qué significa que se le considere española, pero nacida en ese pueblo. ¿Cómo se les llama? Que posiblemente tengan descendientes. Originario. Habla hispana. Criolla, por ahí dijo el obispo Sotelo, criolla. ¿Ok? Otro asunto relevante, ¿cuántos años tenía cuando fue bautizada? 2 2 días. Aquí 2 está el días. nombre. Puse por nombre María Paula. HL. ¿Qué significa? Hijo legítimo. Hija legítima. En este caso, hija, porque pues, es mujer. De Albino Galeana. Eso es obvio. Lo vamos a poner en información familiar. Y María Gregoria Nava. De esta vecindad. ¿Qué me está diciendo ahí? De ese lugar. Ellos vivían en ese lugar. No podemos decir que hayan nacido, pero sí vivían en ese lugar. ¿Ok? Y luego fueron Pepe. Padrinos. Padrinos, Juan José Solís y María Isabel Solís. Isabel, gracias, Solís. No casados. Hermano, disculpe Bien, antes que yo... probablemente sean hermanos. ¿Ok? Hermano. Sí. Quería preguntarle, por ejemplo, yo me repierdo porque a veces no entiendo, como ahí dice Pepe, yo ni idea lo que quiere decir. Ahora ustedes dicen padrino. ¿Hay alguna lista, algo así más o menos para entender la forma, las letras, algo para que nosotros sepamos? Porque Sí, claro. yo por ahí empiezo a ver estos registros y no entiendo nada. Sí, claro, hermana, mire, existe, ¿no anda por ahí la hermana Moramay? No, ¿verdad? No la veo. No, ¿verdad? Ok. A la hermana Moramay, Willy, no te he reportado, ¿eh? La hermana Moramay la vamos a invitar, ella es paleógrafa, la vamos a invitar a que nos dé una clase, unas 2 clases, pero lo haremos en la parte 3, hermanos, cuando estemos viendo investigación. Independientemente, pueden encontrar material de la hermana Muramay, ya sea en YouTube, y el hermano Acevedo ha compartido en el grupo una especie de manual que habla sobre las diferentes formas de poder verlos, leerlos. Sin embargo, déjenme decirles, la mejor cosa que ustedes puedan hacer es esforzarse por leerlos porque les aseguro que se les va a hacer mucho más fácil. Sin embargo, sí, hay momentos en que se requiere de ayuda especializada. Muy bien, ¿sí les quedó claro, hermanos, que si yo voy a fuentes, me va a dar más información? Aquí vuelvo a ver, esta es la fuente a la que me fui. Registro, documento. Si ustedes se dan cuenta, todos los demás registros hablan ¿de quién está hablando, hermanos? De Gloria Nava. De Gregoria. De los hijos que ella De tuvo. los hijos, de los hijos. En ninguna, díganme, ¿qué es lo que hace falta? Matrimonio, pero no, ellos dijo que no eran casados. Ah, no, sí. María Paula es hija legítima. Ah, sí, eran hermanos, perdón, eran los padrinos. ¿Qué me está faltando ahí en fuentes? No hay defunciones. Uno, ella, de María Gregoria. No hay defunción. ¿Qué me falta? 2. Nacimiento de ella. Nacimiento, correcto. ¿Y qué me faltaría? Lugar. No. Padres.
Bautizo. Saldría, los padres saldría en nacimiento o bautizo. A ver, ya Pero el mencionaron matrimonio defunción también. y nacimiento, ¿perdón? No, que matrimonio no tiene acta de Matrimonio. matrimonio. Porque sus hijos eran hijos legítimos. Entonces, obligadamente debe de haber un registro matrimonial. ¿Ok? Hermanos, miren, lo que yo les estoy diciendo es que, ok, allá hay fuentes, pero me faltan. Entonces, yo debo de aprender a leer lo que hay en fuentes. Aunque no lo abra, inmediatamente a mí me debe de decir, falta el de nacimiento. Si ustedes se van nuevamente aquí, miren, ¿qué fecha de nacimiento me pone? 1800 Ok, aproximadamente, aproximadamente, ¿no? ¿Por qué aproximadamente? por la fecha de Porque no tienen nacimientos. una documentación que acredite que la fecha de nacimiento con... Perfectísimo. No hay una fuente que vale cuándo nació. Ahora, fíjense acá de este lado. La primera hija en la lista aparece en 1817. Si Se ella hace un nace, cálculo. exacto, si ella nace en 1800, ¿qué edad? Perdón, si ella nace en 1817, ¿qué edad tendría cuando nació su primera hija? Probablemente entre los 15 a 18 años, por ahí. 17. Aquí me dice, porque este sí es un dato fidedigno, 17. Entonces, yo estimo que ella nació en 1800, ella pudo haber tenido 17 años. ¿Ok? Ahora, díganme qué es este registro, sin tener que abrirlo. Los voy a colgar. Matrimonio. Matrimonio de sus hijos. Es de matrimonio, sí. ¿Sí? Gregoria ¿De Nava. quién es el matrimonio? Matrimonio. De su hija. De su hija. Gregoria Nava en el registro de Susana Alejandro y Antonia Galeana. De su hija. Aparecen los nombres de los padres. ¿Y dónde está Antonia? Aquí no está Antonia. Fíjense, está María Paula, Manuel Jacinto, Ignacio Ángel, que aquí se repite. Vámonos a detalles. Hermanos, la clase no es fuentes en sí para ver cómo subir o bajar. No. Fíjense, María Paula, Manuel Jacinto, Antonia e Ignacio Ángel. ¿Cómo es que tengo Antonia aquí si no hay un registro bautismal o de nacimiento aquí? Porque la información la sacó del matrimonio. Es correcto. Entonces aquí me debe de decir qué edad tenía aproximadamente. Fíjense. Ahí me dice que Susano Alejandrés es el novio, cuyos padres están aquí, y aquí está Antonia. ¿Qué edad tenía Antonia cuando se casó? 36 años. 36, ese registro ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? Que dijimos, es un matrimonio que sale fuera de lo común en esa época. Entonces, ahí está. ¿Cuándo se casan? En 1957. Por eso se ve, fíjense hermanos, por eso se ve muy dispar estas fechas. Supuestamente la hermana mayor, nació en 1917. Para 1817. Para 1857, ¿cuántos años han pasado? Más de 40 años. 40. Entonces María Paula tenía 40 y ella tenía 36. Hay congruencia. Pero no hay congruencia de que se casara tan grande. Discutimos la ocasión anterior que probablemente se casaron porque ya tenían hijos, que se hiciera legal la situación, o simple y sencillamente... Dieron el honor de su vida, en pocas palabras. Sí, o sea, podemos mencionar muchas situaciones. Esa información... Probablemente ahí reconocieron a los hijos que tuvieron en el amaciato. Perfecto. Gracias, hermana Lisa. Ya, hermanos, la hermana Lisa nos hizo favor de subir un documento para que puedan leer algunas de estas situaciones. No se me distraigan, ahorita lo revisan y lo descargan. Sí queda claro, hermanos. Entonces, esto nos da información
pero yo tengo que saber leerla. No me refiero a leer el documento, leer lo que sucede y lo que dice. Fíjense, vamos a entrar nuevamente aquí. Tampoco me tiene el documento, pero está el registro. Allí me dice que con lo que ustedes alcanzan a leer ahí, hermanos, díganme. Susana Alejandres. Él es Susana. Susana Alejandres. Ya vimos lo relevante de las 40 edades. años, 40 años, su edad, él fue en el año de 1817. Vean aquí abajo. ¿En dónde? La misma La iglesia. iglesia San Bartolomé también. Es de la Tecpan. misma parroquia. Sí. Es la misma parroquia. ¿Qué me dice cuando yo estoy hablando de 1817 a 1857, la misma parroquia? Que seguían ahí. Que vivían ahí. Vivían siempre ahí. Vivían ahí. Era un lugar fijo para vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo hacer una declaración de que en realidad ellos vivían en Tecpan de Galeana, Guerrero, México. Porque tengo por lo menos 2 documentos que me avalan. Y lo más interesante es que son 40 años de diferencia. Entonces, sí había permanencia en ese domicilio, en ese lugar. ¿Ok? Ojalá este documento nos lo pueda avalar. Vamos a ver. Este documento. Ok. No, este es del nacimiento de otro de los hijos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver a Susana Alejandres. Hermanos, no se espanten si yo estoy haciendo cosas que a lo mejor ustedes no saben que se podía hacer. Estas cosas las vamos a poder hacer después. ¿Ok? No se me espanten. Y perdón por el internet tan lento, pero aquí cayó una tromba casi. ¿No, hermana Quillares? Híjole, otra vez está. Fíjense, esa es la de matrimonio y no puedo ver. Ok, si no puedo ver el documento aquí, no quiere decir que no esté. ¿Ok? Sí está, pero hay que buscarlo. Ya lo podemos ver en el catálogo. Ándele, mire. Ahí está Antonio Galeana y Ahí está. ahí está. ¿Listos? Hola, hermana Marlene. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches por acá. Buenas noches también por acá. Muy bien. Entonces, abrimos y fíjense, ¿qué les impacta de esto? Estamos hablando de 1857. Ya hay máquinas que ejecutaron. Están impresos, exactamente. Fíjense, ese está vacío. Igual. Y aquí está. Dice, en el mismo día se me presentó por testigo, pero este no es, aquí está parte del documento, y acá estamos. Diciembre de 1857, en el pueblo de Tecpan, por los días 5 del mes de diciembre de 1857, ante mí, ahí está, a ver, cura encargado y juez compareció Susano Alejandres y dijo que para mejor servir a Dios nuestro Señor, quiere contraer matrimonio con Antonia Galeana, admitida su pretensión e instruido en la gravedad del juramento, lo hizo por Dios y la señal de la Santa Cruz. Aquí nos dice obviamente que son católicos, prometiendo decir verdad en cuanto supiere y fuere preguntado.
y siéndolo con arreglo a la instrucción general del asunto, dijo que es originario y vecino de esta ciudad, en San Luis, HL de Cipriano, hijo legítimo de Cipriano Alejandres. ¿Cuál San Luis? Bueno, cerca de ahí hay dos lugares que se llaman San Luis San Pedro, San Luis de la Loma. Muy bien. Esa parte la vamos a eximir y me voy a cámaras. En el mismo día compareció la citada Antonia Galeana, a quien doy fe y conozco, y dijo que en efecto quiere contraer matrimonio con Susana Alejandres, instruida de la gravedad, etcétera, que es lo mismo. Dijo que es originaria y vecina de esta ciudad. Porque si está escrito aquí originaria, no es falta de ortografía, hermanos. Ya lo dije la semana pasada. ¿Alguien recuerda? Esto es relevante, hermanos. No es una pregunta al aire. ¿Nadie? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Por qué no es falta de ortografía como está escrita originaria? Porque antes así lo dictaban, no es como lo escribían, no había tanto ortografía en esos tiempos. No había reglas de ortografía en esa época. Excelente, hermano. Ok, es relevante, hermanos, porque no necesitamos ser tan estrictos con ese sentido. Ok, y vecina de esa ciudad de San Luis, de 26 años de edad. Fíjense, aquí dice 26. ¿Y cuántos años nos dice el registro? De 1800. No, aquí nos dice De 36. 36. Hay un error. ¿Ok? 26 a 36. San Luis de 26 años de edad. HL. Hija legítima de Albino Galeana, que vive, y de Gregoria Navarrete, difunta, que en efecto quiere contraer matrimonio con Susana Alejandro, con quien no sabe, no debe tener pretensas espiritual, ni legal, ni de pública. No sé qué dice. Honestidad. Ok. Muy bien. 3 asuntos relevantes, hermanos. 4. ¿Qué nos dice en este párrafo? Es hija legítima. 1. Que sus padres estaban casados. 2. Que vivía en esa ciudad. Que vivía en este lugar llamado San San Luis. Luis. ¿Qué otra? Que tenía 26 años. No Que tenía 26 años. 26 años. Y la última. ¿La esposa es difunta? ¿Cuál esposa? Su mamá es difunta. Su mamá. Ah, perdón, su Estaba mamá. fallecida cuando ella se casa. ¿Correcto? Sí. 2 asuntos relevantes con ese dato. 1. Cuando ella se casa, su mamá ya había fallecido. ¿Cuál es el otro, hermano? ¿Cómo dijo, hermano? ¿Cuál es? ¿Será que se casó con su propia voluntad? No, hermana, estamos hablando que de la mamá. La mamá Había había fallecido. fallecido cuando... Ella tenía Ella se 26 casó. años. Cuando, no. Cuando se casó. Cuando se casó. Cuando se casó ya había fallecido su mamá. Que con esa información, ¿qué nos debe de decir? ¿Qué debemos leer, hermanos? Una aproximación. Que ella ya cuál estaba se envió. fallecida, que debe haber fallecido en esos años. No necesariamente. No. ¿Qué nos debe decir? ¿Nadie? Que falleció ahí en ese lugar. ¿De quién estamos hablando? Recuerden que el registro es de quién.
De Gregoria. No. De su hija. María Gregoria Es Nava. su hija. ¿Ok? Me voy a detalles. Fíjense, hermanos. No se me desesperen. La idea es que puedan ver aquí. Ok. Esta es la hija, Antonia. Supuestamente nació en 1921. Podemos decir que no, pero bueno. Y aquí me dice que nació, que de quien se está refiriendo es que para ese año ya había fallecido. Fíjense, hermanos, ¿en qué año están sucediendo estas cosas? En 1921. No. 1857. 27. Fíjense, aquí hay una incongruencia. Entonces, yo voy a editar. Tengo la certeza, porque ahí está en el documento, que María Gregoria falleció antes de 1857. Y voy a poner que se menciona en el registro, perdón, se menciona en el registro matrimonial de su hija Antonia. Antonia. Y para avalarlo, copio la URL y la pego. Entonces, cuando alguien quiera ver esto, ahí va a aparecer. A ver cómo hicimos eso, hermano. ¿Cómo lo copió? Eso lo cobro. Ok, fíjense, hice la corrección. ¿Sí? Ya está. Antes de 1957. Ajá. El lugar ya estaba. Ahora, escribí esto, se menciona. Lo que hice fue, como tengo el documento abierto, esto que está acá arriba se llama URL. ¿Ok? ¿Dónde? Dice mi esposa, esta es una grosería. Pues le ¿En doy dónde clic te ahí. quedó, hermano? ¿En dónde dice? Arriba en la barra, hermano, en la barra. Lo En la barra. copio. Ah, Esa se llama URL. Lo copio y entonces me regreso y lo pego. Esto que están ustedes viendo es lo que pegué. ¿Sí? Muy bien. Y entonces le doy guardar. Insisto. Aquí no me aparece fuente. Pero acabo de pegar una URL de esta fuente. ¿Por qué aquí no me aparece fuente? ¿Cómo la copió y cómo la puso en el documento, hermano? Por favor. Ok, primero, nada más voy a aclarar, ¿por qué no me considera como fuente? Porque no la estoy poniendo como fuente, la estoy poniendo como referencia. Si yo quisiera agregar una fuente, la agrego acá. Eso lo vamos a hacer después, ¿ok? Pero, insisto, como estoy escribiendo aquí, me voy al documento. Como está abierto la URL de ese documento, lo que hago es selecciono toda esa tripota de ahí, la copio, le pongo copiar, me voy de este lado y lo pego. Ok. Ok. Y ya le damos guardar. Exacto. ¿Sí? Ok. Ya está registrado. Cualquier persona que quiera leerlo, mira, se hizo esa modificación. Esto aquí aparece, miren. Debe de aparecer. Aquí sí, pues es el 20 de septiembre de 2023. 20, ¿por qué 20 es 19? Debe de La haber un fecha error. cuando se hizo. Pero bueno. La fecha se efectuó. Ok. Queda claro, hermanos, esta situación me da información que yo puedo agregar ahí. Termino, hermanos, termino. Adicionalmente, acuérdense que no tenemos
tres registros que son necesarios, que es fallecimiento para que sea fidedigno, nacimiento para que sea real, y no tengo matrimonio. Pero fíjese, aquí me dice que sí se casaron, pero no tengo fuente. Entonces, esto se puso hipotéticamente. Ahora, del lado derecho, hermanos, como ayuda de la investigación, yo tengo, ¿cómo se Hay llaman cinco estos? registros, hay 5 registros ahí. ¿Pero cómo se llaman? Ayuda de la investigación. No, estas Son ¿cómo? Sugerencias, sugerencias. No son sugerencias, hermanos. ¿Cómo se llaman? Registros sugeridos. Registros sugeridos, exacto. Registros sugeridos. Y ahí tengo 5. ¿Ok? Fíjense, me habla de Antonia. ¿Se acuerdan que no tenía el nacimiento de Antonia? No, pero ya apareció. Aquí está otra vez otro hijo, y aquí está María Paula, y María Paula, y aquí está una hija que no está registrada. Yo me voy a detalles. No está Isidra. ¿Ya vieron? María Paula, Manuel Jacinto, Antonia e Ignacio Ángel. Entonces, aquí de los archivos sugeridos, yo puedo aprender los registros sugeridos, perdón, puedo aprender algunas situaciones. Vamos a ver el último, de la hija que no está registrada ahí. Me lleva a esta parte, yo puedo ver aquí está la madre, el padre, y aquí está Isidra. Y fíjense, aquí están los otros hijos mencionados. Tengo registro y tengo imagen. Me voy a detener un poquito, hermanos, perdón, ya se terminó el tiempo, pero miren, registro nuevamente. Aquí yo lo voy a ver como he visto los dos anteriores. Ok, y me dice que Isidra nació en 1898. Perdón, falleció. Sí, ya no checaba la fecha. Falleció. Entonces, ¿este es un registro de qué? De fallecimiento. De defunción. De funciones. ¿Correcto? De defunción. Ahora, si yo le doy clic aquí en imagen, me va a llevar exactamente a lo mismo que está aquí. ¿Ok? Entonces, esta es una información ya de que no había allí. No las voy a agregar. No voy a agregar a la hija tampoco. Lo haremos la próxima semana para no quitar tiempo. Pero lo que me interesa, hermanos, es que discutamos esta parte. ¿Se ve bien, hermanos? ¿O Se ve medio borroso. No, se ve claro. sí se ve claro? Ahí se veía mejor. Se ve mejor, ¿cierto? Vean, Sí. defunción de la señora Isidra Galeana. Aquí dice Tecpan y habla de diciembre de 1898. Y dice el encargado del registro que esa es la persona que hace la declaración y dice que ayer, bueno, a las 9 de la noche del día de ayer falleció en esta población de Senectud la señora, su abuela. Eso quiere decir que Abundio,
Verdeja. Un segundito, hermana Quillares, ahorita. Que era su abuela, doña Isidra Galeana. Agustín. Agustín, sí. Gracias. Hermano Acevedo. Isidra Galeana, originaria de la hacienda de San Luis y vecina de este lugar. Concuerdan dos datos. Soltera. Pero era abuela de ese muchacho. De 90 y... No dice exactamente la edad. 90 y tantos. Hija legítima de los señores Albino Galeana y Gregoria Nava. Habiendo pedido licencia para la inhumación del cadáver, le fue concedido en este campo general de la ciudad. Fueron testigos los señores Francisco Galeana. ¿Qué les suena eso, hermanos? Y hay una persona con el apellido, pues familiar. Familiar. Y desafortunadamente no se alcanza a leer el nombre. Pudiera ser Leandro Abarca, casado soltero. Para mi familia, Abarca es un apellido que tiene que ver con nuestra familia. Y eso quiere decir, obviamente ustedes no lo saben, pero eso a mí me confirma que esta hacienda de San Luis se refiere a donde nació mi madre, San Luis de la Loma. ¿Ok? Por esos apellidos. Muy bien. Este ya es otro documento, pero acá. Muy bien. Muy bien. Pero nos da información. Voy nuevamente, hermanos. Y con esto vamos a terminar. Alguien preguntó. Que dije que íbamos a responder al final. Sí, alguien quería saber cómo pone el brillo, ¿El cómo brillo? lo aclara. Ah, no, eso no se los voy a enseñar ahorita. Cobra. No, ¿dónde está? Estamos aquí, hermanos. ¿Ok? Este es el documento. Estamos ya viendo documentos. Aquí hay tres cositas, tres botones. Esto no lo hemos visto. Se los voy a decir para que no digan que soy, no, que soy mala persona. En herramientas hay tres opciones. Ajustes de imagen, brillo y contraste. Usted lo puede poner del otro lado y ya es cuestión de que pueda ir viendo. Obviamente ahí no lo va a poder leer. Depende también de sus ojos. Pero no le dé enter ni nada. Le tiene que dar a aplicar. ¿Ok? Pero eso no era el asunto. Ok. Hermanos, todo lo que hemos visto el día de hoy, cuando yo mencioné, o el anuncio que se lanzó, que vamos a ver fuentes y registros sugeridos, se refería a cómo usarlos aquí. No estamos viendo ni fuentes, ni estamos viendo registros sugeridos. Estamos viendo cómo aplicar la información que hay en fuentes y en registros sugeridos para tener aquí. Miren, hay personas que no conocemos, ni siquiera sabíamos que son parte de la familia. Pero esto se puede llenar gracias a la información que viene en los documentos. Porque llega un momento en que lo que hemos escuchado de nuestra familia, de lo que alguien nos va a decir, llega a lo mejor hasta nuestros bisabuelos y tal vez algún tatarabuelo. Pero más para allá ya no lo va a encontrar. Entonces, esta información se recaba con ¿cómo se llama? Con registros sugeridos y fuentes. La hermana Quillares tenía una pregunta. Tenía Sí, la manita hermana levantada. Quillares. Disculpe, hermano, no era lo del brillo también. Gracias.
¿Sí le Ya está captó? contestado. Sí, claro. Y si no, doy clases particulares. Sí, gracias, hermano. Ok. Insisto, hermanos. Qué relevante, hermanos, es que alguien pueda usar los registros que están a su alcance para describir a alguien que ya vivió. Es decir, los logros, qué hacía o qué hizo, su ejemplo, su dinamismo, etc. Pero eso Mormón lo escribió refiriéndose al capitán Moroni gracias a los registros a los que tenía acceso. Nosotros podemos hacer lo mismo. Les dije que les íbamos a preguntar, ¿y de dónde salió Abinadí? Era un profeta, sí, pero ¿de dónde salió? No salió de Zarahemla. ¿De dónde salió, hermanos? De los lamanitas. No. Libro de Mormón. Ah, sí, no, pero miren, hermanos, esto no es cierto, esto no es doctrina, pero se puede deducir que Abinadí era uno de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes que corrió el rey Noé cuando llegó al poder, sacerdote que era de sus padres, de su padre. Entonces, es muy probable que esto haya sucedido. Y termino con esta otra pregunta. Esta sí no se las voy a contestar. ¿Por qué Alma, hijo, le puso a su hijo el Amán? ¿Por qué le puso el Amán? Es el mismo caso que Mormón. Por el capitán Elamán. Okay. ¿Cuál capitán el Amán? El de los 2000 jóvenes, el que comandaba los 2000 jóvenes. Ese era el hijo de Alma. A él le Porque puso precisamente el Amán. que los nombres que regularmente se ponían era por un fin, que les ponían los nombres de sus ancestros para que recordasen lo bueno que fueron, o en determinado momento el ejemplo que dieron. Ok. Muy bien, hermano Acevedo, correcto. Sí, hermano Mendoza, lean el capítulo 1 de Mosía. Se los dejo de tarea. Y se los contesto la próxima semana. Se los daba a Nefi y a Nefi y a Ley. el otro, pero era Nefi y el otro no me acuerdo quién era, pero eran los nombres Nabucodonosor. de sus ancestros. A ver, hermanos, les explico. Lean, eso, aunque tiene relevancia, en este momento no. Lean el capítulo 1 de Mosía. Van a poder comprender a lo mejor un poquito por qué Alma hijo le puso el Amán a su hijo. Ok, hermanos, miren, insisto, hoy a lo mejor no nos metimos tanto al Family Search, sí nos metimos bastante, pero no tanto porque quise que viéramos Por desde la ciudad de Zarahemla. ¿Perdón? Ay, disculpe, por la ciudad de Zarahemla. No, Por no, eso le puso. no comprendo, perdón. No, que por qué le puso Alma a su hijo El Amán. Alamán, por la ciudad de Zarahemla. No entiendo la relación, hermana, perdóname. No, ok, disculpe. No, está bien, pero, o sea, yo no entiendo la relación. Exacto. ¿Pero por qué? Hermano, quería hacerle una pregunta. Yo fuera de... Yo tengo un problemita, soy descendiente de italiano por parte de mi padre. Y Sí. los registros que vienen en italiano, yo no sé italiano. Si no entiendo, miren las letras.
Imagínense en italiano. ¿Cómo hago para...? ¿Quién es, hermana? ¿Cómo se llama usted? Yo soy la hermana Edilia Bertolani. Bueno, aparece Miriam, pero me dicen Edilia. Soy argentina, Mendoza, Argentina. Ok. ¿Conoce a la hermana Rocío Mitilio o Mitillo de Gatica? No. Ok. Le recomiendo que busque el podcast Historias de Historia Familiar y busque a Rocío Mitillo. Ella es exactamente en la misma situación que usted y cientos de miles de argentinos están en esa misma situación. ¿Me repite el nombre, hermano, si lo anotan? De la hermana. ¿Rocío? Rocío Mitillo. Ok. Tengo que buscar el podcast en YouTube. Sí, es mi podcast, se llama Historias de Historia Familiar. No se preocupe, hermana, espéreme tantito y yo le doy los datos. Bueno, pero miren, esto es muy cierto. Pero el hecho de que usted sea, y lo digo en forma general, que usted sea descendiente de italianos, hermanos, todos, la mayor parte tenemos por lo menos un poquito de ascendencia española. Yo los invito a que ustedes puedan ver en 1400, a ver si pueden leer los registros, los documentos. Está dificilísimo. Hermanos, déjenme terminar y contesto dudas y preguntas. Permítanme reafirmar este punto. ¿Qué tan relevante es el libro de Mormón que la gran cantidad de lo que escribe Mormón fue de los registros que él tuvo acceso? La historia familiar, hermanos, no family search, no genealogía, la historia familiar se basa en esos pequeños detalles que nosotros vemos en los registros, en los documentos a los que tenemos acceso. Y tenemos acceso a miles, que eso es lo que nos da family search. Qué bendición, hermanos, poder tener tantos registros a nuestro acceso. Esto es gracias a la previsión que ha hecho la Iglesia al fomentar, al permitir que Family Search agrande su acervo y podamos nosotros gozarnos de esto que hay en Family Search. Yo agradezco por ello y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias.